Hoja de cálculo es una herramienta ofimática orientada al tratamiento de datos, especialmente de datos numéricos. Las hojas de cálculo nos permiten realizar operaciones matemáticas con gran facilidad. Nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades que las hacen una de las herramientas más útiles y necesarias actualmente tanto a nivel personal como profesional. Hoy en día, una hoja de cálculo nos permite, además de realizar operaciones tanto sencillas como complejas, incluir imágenes, dibujos, insertar gran variedad de gráficos e incluso trabajar con pequeñas bases de datos. Microsoft Excel se ha convertido en la hoja de cálculo más usada en la actualidad, debido a su gran capacidad de cálculo y a su completa integración con otras aplicaciones ofimáticas del paquete Office. Esta versión XP mejorada y con nuevas utilidades se adapta perfectamente a la web y nos permite publicar y visualizar los documentos. Además, posee novedades como accesibilidad para personas discapacitadas, recuperación de documentos y los paneles de tareas. Estos últimos de gran utilidad, ya que nos organizan las tareas más habituales facilitándonos el trabajo. Podemos empezar a trabajar con la aplicación Excel de distintas formas. Desde el menú Inicio, seleccionamos todos los programas y a continuación elegimos la opción Microsoft Excel. Haciendo doble clic sobre un acceso directo a la aplicación situado en el escritorio, si se ha creado previamente. Desde el explorador de Windows, haciendo doble clic sobre cualquier documento de Excel existente. También podemos salir de la aplicación Excel de distintas formas. Una de ellas es seleccionando la opción Salir del menú Archivo. Haciendo clic en el botón de control Cerrar. Haciendo doble clic sobre el icono de la aplicación. Abre Microsoft Excel 2003 desde el menú Inicio. Cierra la aplicación desde el menú Archivo. Abre el programa utilizando el icono del escritorio. Cierra el programa mediante el icono Cerrar. Las operaciones de gestión de ventanas de Excel son las mismas que para cualquier aplicación de Office. Los archivos de Excel se llaman libros de cálculo, y cada libro se compone de una o más hojas de cálculo. Aunque inicialmente los libros de Excel están compuestos por 3 hojas de cálculo, podremos añadir o quitar hojas según nuestras necesidades. Las hojas de cálculo están compuestas por una cuadrícula definida por la intersección de filas y columnas para formar una retícula de celdas. Las celdas son los elementos más destacados de este programa, ya que contendrán los datos. Las hojas de cálculo están apiladas unas encima de otras, y para poder cambiar de hoja activa, tendremos que hacer clic en las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la ventana. Cuando hay demasiadas hojas de cálculo, no podremos verlas todas. Así que tendremos que usar el navegador de hojas, que se compone de 4 botones, situados a la izquierda de las pestañas. El primer botón salta a la primera de las pestañas, el último directamente a la situada más a la derecha, y los 2 del medio avanzan y retroceden de una en una de las hojas de cálculo. Vamos a desplazarnos por las pestañas del documento. Estas representan las diferentes hojas que componen el libro abierto, en este caso llamado Libro 1. Haz clic sobre Pedidos, después sobre Stock
y por último, sobre clientes. Como ya habrás observado, cuando estábamos situados en la pestaña Ofertas, no era posible acceder a la pestaña Clientes. Ahora, utilizaremos los botones de control situados a la izquierda de las pestañas para desplazarnos. Haz clic en el botón Ir al principio para situar la vista en Ofertas. Haz clic en el botón Ir al final para situar la vista en Clientes. Los libros de Excel pueden contener tantas hojas de cálculo como sean necesarias. Como casi todos los programas, Excel utiliza un sistema de menús para acceder a los comandos del programa. Los menús están situados en lo que denominamos barra de menús, situada justo debajo de la barra de título. Cuando pasamos el puntero del ratón sobre la barra de menús, van resaltándose en naranja. Al hacer clic con el botón primario del ratón sobre uno de ellos, se despliegan. Si vamos señalando las opciones del menú, observaremos que también se van resaltando. Debemos saber que, cuando una de las opciones tiene una flecha a su derecha, dentro se alistarán más opciones. Observamos que algunos comandos tienen un icono a su izquierda. Esto significa que dichos comandos también se pueden encontrar en las barras de herramientas que veremos más adelante. También debemos darnos cuenta que algunos comandos tienen una combinación de letras a la derecha. Podremos ajustarlos directamente mediante estos atajos de teclado. Al desplegar los menús, aparecerán de forma abreviada. Solo presentan los comandos más utilizados. Si queremos verlos completos, debemos pulsar sobre la doble flecha situada en la parte inferior del menú. Si pasados unos segundos tras desplegar un menú no hemos seleccionado ninguna opción, también se abrirá por completo, mostrando todas sus opciones. Excel personaliza automáticamente los menús abreviados según la frecuencia con que se utilizan los comandos. Según trabajemos, los menús se adaptarán presentando más a mano los comandos más utilizados. Para activar un menú contextual, debemos situar el puntero sobre la zona o elemento donde queremos activarlo y pulsar el botón secundario del ratón. Debemos fijarnos en que el contenido del menú contextual depende del elemento sobre el que lo hayamos activado. Vamos a activar ahora el menú contextual de la imagen. Observamos que las opciones son distintas. Esto es porque los menús contextuales son los de uso más probable para trabajar con el elemento sobre el que lo hayamos activado. Una barra de herramientas es una colección de botones y opciones que se utilizan para ejecutar comandos. Las barras de herramientas que están presentes por defecto son estándar, la de formato y la de fórmulas. Las barras de herramientas se pueden hacer visibles u ocultar según las necesidades. Vamos a ver cómo se hace con un ejemplo. Desplegamos el menú Ver y en Barras de herramientas observamos cómo se despliega un submenú con el nombre de todas las barras existentes. Cada una de ellas tiene una casilla de verificación. Si está activada, significa que la barra está visible, mientras que si está desactivada, la barra estará oculta. Para mostrar la barra de herramientas dibujo, hacemos clic sobre ella. Observamos que ha aparecido una nueva barra de herramientas en la parte inferior de la ventana. Normalmente las barras de herramientas están ancladas en los bordes de la ventana, pero también podemos hacer que floten sobre ella. Para hacerlo, pinchamos y arrastramos la barra por la señal del inicio de barra, que tienen en su extremo izquierdo. Para devolverlas a su ubicación original, bastará con hacer doble clic sobre su barra de título. Si queremos ocultarla, desplegamos el menú Ver y en Barras de herramientas desactivamos su casilla de verificación. En Excel,
existen dos barras de desplazamiento que ayudan a moverse rápidamente por la hoja. Para desplazarnos verticalmente, utilizamos la barra de desplazamiento vertical. Y para movernos horizontalmente, disponemos de la barra de desplazamiento horizontal. Para efectuar movimientos largos, pinchamos sobre el botón de desplazamiento y, sin soltar el botón del ratón, arrastramos. Para desplazamientos cortos, podemos hacer clic en las flechas de desplazamiento que se encuentran situadas en los extremos de las barras. La barra de estado se encuentra situada en la parte inferior de la pantalla de Excel. Está dividida en varias partes, y cada una de ellas nos muestra información sobre lo que ocurre en el documento, así como información sobre qué modo estamos empleando. Vamos a ver estas partes por separado para entenderlo mejor. A la izquierda de la barra se encuentra un indicador que nos presenta el estado de la aplicación. Cuando no se está realizando ninguna operación, aparece el mensaje «Listo». Esto nos indica que Excel está preparado para trabajar. Aparecerá la palabra «Introducir» cuando introducimos datos en una celda. Si editamos el contenido de una celda, aparece «Modificar». Mientras escribimos una fórmula, aparece el mensaje «Señalar», para que seleccionemos con el ratón la celda que va a participar en la fórmula, como veremos más adelante. En la parte derecha de la barra de estado tenemos varios indicadores que nos informan sobre el estado del modo del teclado. Los indicadores, entre otros, Maj, nos indica que las teclas mayúsculas están activas, Num, para indicar que el teclado numérico está activado. Si pinchamos con el botón secundario del ratón sobre la barra de estado, se activará un menú contextual. Este menú pertenece a una herramienta llamada Autocálculo, que nos permite realizar operaciones sin introducir las fórmulas. Seleccionamos varios datos de la hoja de cálculo, abrimos el menú contextual y seleccionamos la operación que queramos realizar. En la barra de estado nos aparece el resultado de la fórmula. Excel 2003 proporciona un panel lateral en la parte derecha de la ventana llamado Panel de tareas. El panel de tareas es una ventana donde encontraremos los comandos más utilizados dentro de algunas tareas concretas. Por ejemplo, desplegamos el menú Archivo y seleccionamos la opción Nuevo. Aparecerá el panel Nuevo libro, donde encontramos las opciones para abrir libros guardados o crear uno nuevo. Cada opción aparece en forma de enlace azul y funcionan como los enlaces de una página web. El puntero tomará la forma de una mano y el texto se subrayará. Para elegir la opción, hacemos clic en ellos. Para ocultar un panel de tareas, pulsamos sobre el botón Cerrar del propio panel. Y para volver a mostrarlo, pulsamos sobre el menú Ver y seleccionamos la opción Panel de tareas. Excel ofrece varios paneles de tareas. Para verlos, hacemos clic sobre la flecha que está situada en la parte derecha del panel. Podremos hacer clic en el que necesitemos. Si no usamos los paneles o simplemente nos molestan, podemos desactivarlos. Desplegamos el menú Herramientas y pulsamos sobre Opciones. Se abrirá un cuadro de diálogo con varias pestañas. En la pestaña Ver, desactivamos la casilla de verificación Panel de tareas de inicio, que aparece en la sección Mostrar. El zoom permite agrandar o reducir el tamaño de visualización de la hoja de cálculo. Por defecto, Excel muestra la pantalla en la vista normal, es decir, al 100%. Es importante señalar que el zoom solo afecta a la presentación en pantalla y nunca a la forma en que aparecerá la hoja cuando se imprima. Para acceder al zoom, desplegamos el menú Ver y hacemos clic en la opción Zoom. El cuadro de diálogo que aparece tiene varias opciones.
Podemos aplicar un porcentaje predeterminado al zoom, o aplicar un porcentaje seleccionando la opción Personalizado y escribiendo el que deseemos. Para aplicar los cambios en la visualización, pulsamos el botón Aceptar. También podemos cambiar la visualización directamente en la lista Zoom de la barra de herramientas estándar. Desplegamos la lista y pinchamos en el porcentaje deseado. Es posible escribir un valor de zoom, siempre en tanto por ciento, si no existe en la lista. Cuando aprendamos a efectuar selecciones de celdas y rangos, podremos usar una opción de zoom muy útil. Es la opción Selección. Primero, seleccionamos un rango de celdas. Después, desplegamos la lista Zoom y escogemos esta opción. Como vemos, la vista se ajustará al tamaño del rango seleccionado. Está situada entre las barras de herramientas y la hoja de cálculo. Es una de las barras más importantes de Excel, porque es aquí donde podremos introducir y editar los valores de las celdas. También se encarga de mostrar el contenido de las celdas que se encuentren seleccionadas. Esta barra se compone de 3 partes: cuadro de nombres, el botón Insertar función y cuadro de contenido. En el cuadro de nombres, seleccionar los nombres o coordenadas de las celdas que estén seleccionadas. En caso de tener celdas o rangos de celdas con nombre, podemos desplegar la lista del cuadro de nombres para seleccionarlos. Si lo hacemos, quedarán resaltados automáticamente. En el cuadro de contenido, introduciremos y visualizaremos los valores o fórmulas para las celdas. Cuando introducimos los valores de una celda en el cuadro de contenido de la barra de fórmulas, aparecen 2 botones: el aspa para cancelar y el tic para aceptar el dato. Si pulsamos el botón Insertar funciones, se abrirá un cuadro de diálogo del que hablaremos en siguientes lecciones. Vamos a crear un nuevo documento. Para ello, hacemos clic sobre el botón Nuevo de la barra de herramientas estándar. Observamos que aparece el área de trabajo, donde podremos empezar a introducir datos. En la barra de título podemos leer el nombre del documento. Excel le asigna un nombre por defecto, aunque cuando guardemos el libro aparecerá el nombre que le proporcionemos. Para crear un nuevo documento, también podemos desplegar el menú Archivo y seleccionamos la opción Nuevo. Aparecerá el panel de tareas en la parte derecha de la pantalla. En la sección Nuevo encontramos el único comando Libro en blanco que abre directamente un libro en blanco. En esta misma sección encontramos la opción A partir de un libro existente, que realiza la misma función que el comando Abrir, es decir, cuando seleccionamos esta opción,
se abrirá un cuadro de diálogo para que elijamos el libro a partir del cual vamos a crear el nuevo documento. También es posible generar hojas de cálculo empleando plantillas predefinidas por el programa. Para guardar un documento de Excel en una de las unidades de almacenamiento disponibles, hacemos clic en el botón Guardar de la barra de herramientas estándar. Aparecerá un cuadro de diálogo. En la lista Nombre, Excel propone un nombre de archivo. Podemos dejar este nombre o cambiarlo por otro. Respecto al sitio donde guardar el archivo, propone la carpeta Mis documentos. Pero si deseamos guardarlo en otra parte, desplegamos la lista Guardar en y localizamos la carpeta donde queremos guardar el documento. En la lista Guardar como tipo, podemos escoger guardar el documento como un tipo de archivo distinto a Excel, para que pueda ser reconocido por otras aplicaciones. Para confirmar el guardado, presionamos el botón Guardar. Debemos saber que, si volvemos a guardar el documento tras haber realizado alguna modificación, ya no aparecerá este cuadro. Esto se debe a que los cambios se guardarán en el mismo sitio y con el mismo nombre. También podemos guardar los archivos eligiendo la opción Guardar del menú Archivo. A veces resulta útil modificar un documento y mantener una copia del documento original. Para ello seleccionamos la opción Guardar como del menú Archivo. Nos aparecerá el mismo cuadro de diálogo que utilizamos cuando guardamos un documento por primera vez. Podemos guardar el documento con el nombre y ubicación que deseemos, teniendo en cuenta que podemos guardar un archivo con el mismo nombre, pero en una carpeta diferente, o en la misma carpeta que el original, pero con distinto nombre. Por ejemplo, podemos abrir el archivo Cuentas y guardarlo en la misma carpeta, llamándole Cuentas nuevas. Si no hemos modificado nada, en este momento los dos archivos tienen el mismo contenido. Cuando tenemos un archivo guardado en nuestro ordenador y deseamos seguir trabajando con él, podemos abrirlo pulsando sobre el botón Abrir de la barra de herramientas estándar. En la pantalla se abre un cuadro de diálogo similar al que aparece cuando guardamos un archivo por primera vez. Hacemos clic en la lista Buscar en para localizar la unidad o carpeta correspondientes hasta llegar al documento. Una vez encontrado, lo seleccionamos y pulsamos el botón Abrir. Otra opción consiste en desplegar el menú Archivo y elegir la opción Abrir. De esta manera, abriremos también el cuadro de diálogo. Observamos que en la parte izquierda del cuadro de diálogo hay una serie de carpetas. Son las carpetas de acceso rápido. Pinchamos sobre ellas y aparece su contenido en la parte derecha de la ventana. Si desplegamos el menú Archivo y observamos la parte inferior del menú, encontraremos los últimos archivos con los que hemos trabajado. Podemos abrirlos haciendo clic sobre su nombre. Ya sabemos que, cuando no deseemos seguir trabajando con el libro de Excel, podemos cerrarlo haciendo clic en el botón Cerrar ventana o desde la opción Cerrar del menú Archivo. Si aún no lo habíamos guardado, Excel preguntará si deseamos hacerlo. Si pulsamos el botón Sí, aparecerá el cuadro de diálogo que ya conocemos, donde solicita el nombre y la ubicación del archivo. Esto también sucede si ya lo habíamos guardado, pero hemos modificado posteriormente el archivo. Si pulsamos el botón No, la ventana se cerrará sin guardar las modificaciones y perderemos todos los cambios realizados. También podemos cerrar el documento pulsando el botón Cerrar de la barra de título. Vamos a crear, guardar y cerrar un documento. Primero, hay que cerrar el documento que aparece creado.
No olvides que siempre que abres la aplicación se crea un nuevo documento. Despliega el menú Archivo y haz clic en Cerrar. Crea un documento nuevo desde la barra de herramientas estándar. Guarda el documento desde el menú Archivo. Deja el nombre y la ruta que ofrece por defecto y acepta la operación. Cierra el documento con el botón correspondiente de la ventana del documento. La gestión, apertura, cierre, etc. de los archivos de Excel son los mismos que en cualquier aplicación de Office. La vista preliminar de Excel es una herramienta muy útil que permite tener una visión del documento tal y como va a imprimirse. Para obtener una vista preliminar, desplegamos el menú Archivo y seleccionamos la opción Vista preliminar o pulsamos el botón Vista preliminar de la barra de herramientas estándar. Si situamos el puntero encima de la página, se transforma en una lupa. Al hacer clic sobre la imagen, aumenta el tamaño de la visualización y al volver a hacerlo, recuperará el tamaño original. El botón Zoom consigue el mismo resultado. Si pulsamos el botón Configurar o el botón Imprimir, aparecerán unos cuadros de diálogo que veremos más adelante al explicar las opciones de impresión. Cuando nuestra hoja de cálculo se compone de más de una página, los botones Siguiente y Anterior permiten navegar por ellas. Con el botón Márgenes, estos aparecerán resaltados mediante líneas de puntos. Si pinchamos y arrastramos las líneas, cambiaremos el tamaño de los márgenes. Al pulsar el botón Ayuda, se abrirá el panel de ayuda, que ofrece información sobre los comandos de esta vista. Por último, para cerrar la vista preliminar, solo tenemos que pulsar sobre el botón Cerrar. Los documentos que genera Excel se denominan libros de trabajo. Un libro de trabajo está compuesto por hojas de cálculo. Inicialmente un libro contiene 3 hojas, aunque podemos aumentar o disminuir el número de hojas según nuestras necesidades. Únicamente es posible visualizar una sola hoja de cálculo en la pantalla al mismo tiempo. La hoja que estamos visualizando en un momento determinado se denomina hoja activa. Cada hoja de cálculo se identifica por un nombre, por defecto hoja 1, hoja 2, sucesivamente. Este nombre es visible en unas pestañas que se encuentran situadas en la parte inferior de la hoja de cálculo. La pestaña de la hoja activa aparece resaltada en color blanco. Si es que no hemos cambiado la configuración de colores de las pestañas, como veremos más adelante. Para cambiar la hoja de cálculo activa, es decir, para trabajar en otra hoja, basta con pulsar sobre las pestañas de la hoja que queremos activar. Cada hoja de cálculo está compuesta por numerosas celdas, organizadas en filas y columnas. Cada intersección entre una fila y una columna es una celda. Las filas se encuentran en posición horizontal y se nombran mediante números comprendidos entre el 1 y el 65.536. Las columnas están en vertical y se nombran mediante letras y combinaciones de letras comprendidas entre la A y la IV.
El nombre de las filas aparece a la izquierda y el de las columnas se encuentra en la parte superior. A estos sectores les llamaremos encabezamientos. Una hoja de cálculo posee 65.536 filas y 256 columnas. Las celdas son la parte más importante de las hojas de cálculo, ya que en ellas es donde almacenamos la información. Una celda se define mediante las coordenadas que se obtienen a partir de la fila y la columna en la que se encuentra. De esta manera podemos llamar a las celdas por su coordenada, o mediante un nombre que le designemos. Si llamamos a las celdas mediante sus coordenadas, encontraremos nombres como D10. Esto significa que la celda se encuentra en la columna D y la fila 10. De cómo asignar nombres a las celdas hablaremos más adelante. En la barra de fórmulas encontramos el cuadro de nombres. En este cuadro podemos ver el nombre de la celda seleccionada. Podremos visualizar la información contenida en las celdas fijándonos en el cuadro de contenido de la barra de fórmulas o dentro de la misma celda. En las celdas que contengan fórmulas solo se visualizará el resultado de las mismas. Para ver la fórmula tendremos que mirar en el cuadro de contenido de la barra de fórmulas. Excel admite varios tipos de datos, principalmente textos, números y fechas, aunque estas últimas son tratadas como números. Los datos numéricos se componen de los dígitos del 0 al 9 y de los símbolos más o menos para indicar el signo del número. Además, los números siempre quedan alineados a la derecha de las celdas una vez introducidos. Debemos tener claro que el separador de decimales es la coma y el de millares el punto, aunque esta configuración puede variar según los países. También es importante que sepamos que la tecla con el punto, situada en el teclado numérico, es, para Excel, la coma decimal. Las fechas en Excel tienen un tratamiento especial. Quedan alineadas a la derecha, igual que los números, y además se puede operar con ellas. Existen muchos formatos diferentes para las fechas, pero lo más destacable es que basta con introducir determinadas combinaciones para que el programa interprete que los datos son fechas y no números o textos. Generalmente, los números separados por guiones, barras o 2 puntos son traducidos a datos tipo fecha. Los textos en Excel no tienen un formato concreto. Cuando introducimos un texto, por defecto se alineará a la izquierda de las celdas. Cuando un texto excede el ancho de la celda donde lo insertamos, veremos cómo lo rebasa y se visualiza en las celdas contiguas. En realidad, el texto no se ha introducido en las celdas de al lado, sigue en su celda, pero lo vemos encima de las demás. Para comprobarlo, basta con colocarnos en una de las celdas y observaremos en el cuadro de contenido que están vacías. También lo comprobaremos si escribimos en las celdas de al lado. Si queremos verlo exclusivamente dentro de su celda, debemos ampliar el ancho de la columna. Pinchamos entre los encabezados de columna que corresponden con el borde final y arrastramos hasta que ocupe el ancho deseado. Podremos hacer que la columna se ajuste exactamente al tamaño del contenido haciendo doble clic en la misma zona, entre los dos encabezados de columna. Cuando escribamos más de una línea de texto dentro de una celda, tendremos un problema ya que si apretamos la tecla Enter, como en un procesador, el cursor saltará a la celda inmediatamente inferior. Un truco: para crear más líneas de texto dentro de una celda, pulsamos Enter mientras mantenemos apretada la tecla Alt. Puede suceder que, ocasionalmente, necesitemos tratar algún tipo de dato como si fuera de otro tipo. Así, si queremos que un número o una fecha sean tratados como un texto,
para evitar que Excel realice cálculos con él, debemos introducirlos precedidos de un apóstrofe. También debemos saber que existen datos que tienen un tipo confuso. Por ejemplo, los números de teléfono, códigos postales y, en general, cualquier número de serie o de identificación. Aunque son datos que están compuestos de caracteres numéricos, en realidad son textos, ya que nunca podremos hacer cálculos matemáticos con ellos. Los introducimos precedidos de apóstrofe, o, cuando aprendamos a hacerlo, le indicaremos a Excel que tienen formato de texto. Cuando estamos situados en una celda y queremos desplazarnos a la celda inmediatamente inferior, basta con pulsar la tecla Enter o Intro. También podemos usar la tecla flecha abajo de los cursores del teclado para movernos hacia abajo y flecha arriba para hacerlo a las celdas situadas encima. Si queremos movernos lateralmente por la hoja de cálculo, usaremos las teclas flecha izquierda y flecha derecha del teclado. Para movernos hacia la derecha, también usaremos la tecla tabulación. En una hoja de cálculo muy extensa, puede ser útil que localicemos las celdas extremas de la hoja. La combinación de teclas Control más Inicio sitúa el cursor en la primera celda de la hoja de cálculo, mientras que la combinación Control Fin mueve el cursor a la última celda de la hoja de cálculo actual. Las teclas Avanzar página y Retroceder página mueven respectivamente hacia abajo o hacia arriba toda la hoja de cálculo, el tamaño de una ventana. Un rango es un conjunto de celdas, continuo o discontinuo, al que se hace referencia o se selecciona en una hoja de cálculo. Una porción de celdas de una columna es un rango de columna, y para seleccionarlo basta con que pinchemos en la primera celda del rango y arrastremos hacia arriba o hacia abajo hasta la última celda que incluyamos en él. Una sección de celdas de una misma fila es un rango de fila y se selecciona de la misma manera. Pinchamos en la primera celda del rango y, sin soltar el ratón, arrastramos horizontalmente hasta la última. Un rango rectangular o matriz es un conjunto de celdas que forman un rectángulo. Para seleccionarlo, pinchamos en la primera esquina del rango y arrastramos hasta la celda de la esquina opuesta. Con Excel es posible seleccionar rangos discontinuos con independencia de la forma que tengan. Efectuamos una selección y a continuación otra, pero con la tecla Control presionada en nuestro teclado. Así podremos añadir todos los rangos que deseemos. Seleccionar una columna o fila completas es muy fácil. Solo tenemos que hacer clic respectivamente en el título de la columna o de la fila. Y para seleccionar una hoja de cálculo completa, hacemos clic en la intersección de los títulos de fila con los de columna. En esta simulación practicaremos algunas de las maneras de seleccionar celdas. Para seleccionar la celda C5, basta con hacer clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Pruébalo. Ahora, prueba a seleccionar la celda C10. Selecciona toda la columna C. Para ello, haz clic sobre la cabecera de la columna. De la misma manera, selecciona toda la fila 10. Mantén presionada la tecla Control del teclado mientras haces clic sobre la cabecera de la columna B. Aprender a realizar selecciones múltiples en Excel permitirá aplicar cambios de forma simultánea en un gran conjunto de celdas. Para introducir un dato dentro de una celda, seleccionamos una celda haciendo clic sobre ella. Tecleamos un dato. Y para aceptarlo, pulsamos el botón Introducir de la barra de fórmulas. La manera más sencilla de aceptar un dato es pulsando la tecla Enter o simplemente
cambiando de celda después de haberlo tecleado. Escribimos el dato y pulsamos Enter. Si después de escribir un dato, finalmente no lo necesitamos o no es correcto, bastará con que pulsemos el botón Cancelar de la barra de fórmulas. Observamos cómo el dato ya no se visualiza en la celda. Si queremos que todo un rango de celdas tenga el mismo contenido, seleccionamos el rango, escribimos el dato en la primera celda y pulsamos la combinación de teclas Control Enter. Podremos mover o copiar hojas de cálculo completas dentro del mismo libro o de un libro a otro, siempre y cuando estén abiertos. Para ello, seleccionamos la hoja que queremos copiar o mover. Hacemos clic en su pestaña con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción Mover o copiar. En el cuadro de diálogo que se abre, podemos seleccionar el libro donde queremos copiar la hoja, desplegando la lista al libro. En esta lista aparecerán todos los libros que estén abiertos. La opción Nuevo libro creará un nuevo documento para pegar la hoja. También podemos seleccionar la ubicación de la copia en la sección antes de la hoja. Si activamos la casilla de verificación Crear una copia, la hoja se duplicará y aparecerá tanto en su ubicación original como en la que acabamos de elegir. Si no activamos esta casilla, la hoja se moverá de lugar.